Volvimos y ahora vamos a hablar con Aníbal Loguso, director de la licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de José C. Paz, docente de la UNAJ y del Colegio Carlos Pellegrini. Hola Aníbal, no sé si me escuchás. Hola, buenos días, Lara, ¿cómo estás? Buenos Escucho días. perfecto. Buenísimo. Bueno, quería preguntarte principalmente sobre la normativa que se aprobó que permite que los niños de 13 años puedan invertir en la bolsa. ¿Cómo es esta situación? Si nos podrías contar algún detalle sobre la normativa. Sí, a ver, la normativa habilita a los niños de 13 años a invertir en determinados títulos de valores. Acá quiero destacar justamente esta categoría, niños. Eh, Sí. Niños que, según nuestro régimen legal y según la normativa internacional, no pueden tener ingresos genuinos producto del trabajo. Con lo cual, a mí me genera un conjunto de interrogantes esta normativa. Primero, en cuanto a los propósitos de que los niños de 13 años puedan invertir en la bolsa. Y en segundo lugar, en términos más globales, en términos de cómo se está, en todo caso, conceptualizando y resguardando a la niñez. Me parece que lo que está en juego en sí es el concepto de niñez, más allá de la cuestión instrumental de invertir en la bolsa. Esto de invertir en la bolsa genera un conjunto de interrogantes, eh, por un lado, por el nivel de desconexión que tiene el gobierno actual con respecto a los problemas que está viviendo la gente en general y la niñez en particular. Pensemos que 7 de cada 10 niños son pobres hoy, Mm. que 2 de estos son indigentes. Eh, el 93% de las familias argentinas está endeudada y el 65% de estas con más de 3 obligaciones. Y entonces la respuesta es que los niños puedan invertir en la bolsa. A mí me generan muchos interrogantes en la normativa, en sus considerandos. El primer considerando dice uno de los propósitos, de manera explícita, que tiene que ver con la ampliación del mercado de capitales, Ujú. que podríamos discutir si se puede ampliar a partir de ampliar la base de quienes pueden invertir. Pero yo creo que el propósito de la norma va mucho más allá de esto. Creo que hay un propósito más de carácter cultural en relación con esto. ¿Querés profundizar sobre ese carácter cultural? Sí, a ver, lo que acá creo que ya el presidente lo dijo de manera explícita, que ellos vienen por una determinada batalla cultural. Sí. Y creo que el rol de las finanzas en esta batalla cultural es central, en función de que quieren construir, por un lado, esta idea, esta representación de que se puede vivir sin trabajar, de que se puede poner a trabajar al dinero y que solo trabajan los tontos. Sí. En ese sentido, está privilegiando y queriendo conformar una cultura de el lucro, la especulación, por sobre una cultura del trabajo. Están destruyendo la cultura del trabajo. En este sentido, me parece que es sumamente peligroso en función de que da lugar también a este imaginario que están construyendo, que se puede vivir sin trabajar, que el dinero puede trabajar por nosotros, de que uno, si es lo suficientemente hábil en el manejo de las finanzas, puede hacerse rico en un periodo de tiempo muy breve, da lugar a todas estas estafas piramidales también que estamos viviendo y que estamos atravesando. El otro día fue en San Pedro, Sí. anteriormente fue en Córdoba y en toda Latinoamérica con la extensión de Generación Zoe. Estos esquemas no son casuales. A ver, la gente piensa que puede ganar un 1% en dólares diario. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero sin embargo se construye un imaginario que da lugar a este tipo de estafas y el gobierno creo que en sí con la ideología de propuesta y con el conjunto de normativas que está imponiendo también da lugar a esto. Sí, hace unos meses se había hablado como de la
problematización, más que nada del gobierno de la ciudad, sobre los niños apostando su dinero. Esto tiene mucho de parecido, porque las inversiones tienen, así como ganancia, tienen pérdida. ¿Crees que hay alguna relación en eso? ¿Por qué pasa de ser una preocupación a fomentar que los niños inviertan en la bolsa? Sí, a ver, yo creo que el punto de contacto está en la construcción de este imaginario en que se puede ganar dinero sin trabajar, que se puede ganar dinero fácil, que se puede uno ganar grandes volúmenes de dinero de un día para otro. Todo eso va en contra de la cultura del trabajo, va en contra de la economía real. Creo que sobre el mismo imaginario se basan ambos proyectos. Si bien uno tiene que ver con la especulación a partir de la compra y venta de títulos públicos, de bonos, Mm. eh, y el otro con una apuesta, no hay grandes diferencias en cuanto a la desconexión con respecto a la economía real y en cuanto a la construcción de este imaginario. ¿Quién va a trabajar si supuestamente pueden ser ricos comprando y vendiendo títulos públicos? Quería preguntarte también... Y en este... Ay, perdón. Sí. Continúa, continúa. No, y que, a ver, tenemos un gobierno que explícitamente ha dicho eh, que viene a destruir el Estado. Y yo creo que hoy en día la ciudadanía está tomando conciencia y dimensión de qué implica y cuáles son los alcances de esta destrucción del Estado. O sea, está destruyendo la educación pública, la salud pública, las universidades, y está destruyendo las infancias también. Mm. O sea, hoy en día tenemos infancias que están adulteradas en ambos sentidos, jugando con esto de ambos sentidos de la palabra adulterado. Mm. Ahora el niño no tiene que ser niño, el niño tiene que invertir, tiene que especular en la bolsa. Y todo esto me parece que también hay un doble discurso en función de que se enmascara detrás de una formación en educación financiera. Esto no tiene nada de formación en educación financiera. Eh, la educación financiera, en todo caso, nace y se desarrolla con la expansión de todo lo que es el sistema bancario eh, y la inclusión en consecuencia de grandes porciones de la población que no se encontraban bancarizadas. Entonces tenía un propósito y un objetivo muy claro, que era incluir un conjunto de saberes vinculados con los productos, los servicios bancarios y con el funcionamiento del sistema bancario, pero eso no tiene nada que ver con eso. Entonces hay un discurso de tenemos que educar financieramente, primero porque hay una presunción de que los problemas que tienen las familias argentinas y los problemas en cuanto al ingreso, al endeudamiento, es porque no tienen esa educación financiera. A ver, el 93% de las familias están endeudadas, no es porque no tienen educación financiera. El 93% de las familias están endeudadas porque hay un modelo económico de desposesión, un modelo económico que está destruyendo el trabajo, destruyendo las pymes y destruyendo el salario de los argentinos. Ustedes piensen que más de el 60% de este endeudamiento es para gastos corrientes, para pagar el morfi, para pagar la escuela. Eso no es que no tienen educación financiera, eso es que están destruyendo sus ingresos. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias, así teorizando, de esta decisión, ¿no? Yo creo que, a ver, que en esta transformación cultural que se quiere imponer, las consecuencias están en términos de los sistemas de legitimación. Es decir, hay un sistema de legitimación que toma como válido que las personas no tengan alguna alternativa de vida, responsabilizándolas a ellas mismas porque no han tenido la capacidad, la habilidad, la destreza suficiente para manejarse en el mundo de las finanzas. En ese sentido, las problemáticas sociales son adjudicadas a los individuos y las responsabilidades de su situación son adjudicadas a los individuos. Es decir, no es responsabilidad de un Estado que no tiene ningún sistema de protección social en términos de la inclusión, en términos de la generación de empleo, en términos de la protección de la niñez, en este caso en particular, sino que son problemáticas individuales porque no han sabido adaptarse, no han sido
lo suficientemente hábiles para comprar y vender y especular en la bolsa. Entonces, hay una matriz cultural ahí que se quiere imponer en términos de el corrimiento del Estado y la desresponsabilización del Estado y de la colectividad frente a las distintas problemáticas sociales, adjudicándole las mismas a las personas que la padecen. Quería preguntarte si en la normativa hay alguna explicación de dónde pretenden que los niños saquen el dinero que van a invertir. No, lo que dice la Porque, normativa que es bajo la tutela de los padres. O sea, no dice nada de dónde saquen el dinero. claro, pero A sería ver, una inversión de los padres. podríamos llegar a llevar adelante un montón de hipótesis, de algunos propósitos un poquito más espurios detrás de la normativa. Ujú. Eh, en función de que, a ver, si el propósito fuese educativo, supongamos que estemos todos de acuerdo con que es necesario que conozcan determinados instrumentos, etcétera. No haría falta que lo habiliten para que inviertan. O sea, se puede educar a partir de la instrucción, se puede educar a partir de la simulación. No hace falta que inviertan realmente dentro de la bolsa. Con lo cual, Sí, ese propósito es totalmente falso. Y acá, bueno, ¿de dónde sacan el dinero? Primero, la única fuente legítima de ingreso podría ser el dinero que le dan los padres. claro. No sé si eso es lo que esperan que... Y si no, podríamos tener un montón de hipótesis más espurias en cuanto a, bueno, distintos sistemas de blanqueo, que no me consta, pero habría que también ponerlo sobre la mesa y pensar. Es decir, hoy en día vos mencionaste, Lara, el Mm, problema de las ludopatías. sí, Bueno, supuestamente los menores tampoco podrían ingresar a estos sistemas apostar apuestas deportivas o jugar a los casinos online. Sin embargo, no hay sistemas de control suficientes, como yo creo que tampoco los va a existir dentro del mercado de valores. O sea, con una simple declaración jurada de que los fondos provienen de ahorros, o que van a poder invertir. Y en este sentido es un problema para mí en términos de, bueno, no se pueden justificar el origen de los fondos. O se hace mucho más difícil el justificar el origen de los fondos, porque ya hay que rastrear eh, un montón de situaciones que se dan de manera informal. O sea, no hay un fondo legítimo y registrado de origen. claro. Y ya para cerrar, quería preguntarte, como docente universitario, ¿cómo ves la situación presupuestaria? Que es un tema que está muy en debate. No, bueno, la situación presupuestaria es catastrófica. Hoy en día es catastrófica y como como decía anteriormente, hay un ataque directo, temático y permanente a la educación pública y a la universidad pública. Eh, se tiran datos que son falsos en cuanto a eh, la cantidad de trabajadores. El día de ayer, que encima hizo mal una cuenta muy simple, yo creo Sí. que capaz que un niño de 3 años sí la puede hacer, la podría auxiliar al presidente. Una regla de tres simples. Mi niña cumple 9 años ahora y le di la cuenta y la pudo solucionar sin ayuda. Eh, pero bueno, a lo que voy es, el salario de los docentes ya ha perdido más de un 60% de poder adquisitivo en lo que va del año, desde que asumió este gobierno. Hoy en día podemos comprar el 37% de lo que podríamos comprar con el salario en diciembre. La situación docente es sumamente compleja, la situación estudiantil por la caída de ingresos es sumamente compleja y está costando mucho eh, el garantizar la permanencia de los estudiantes, no porque no quieran ir, no porque no quieran estudiar, sino porque estas problemáticas también las atraviesen a ellos en sus familias. Eh, en la universidad hemos tenido algún caso de un estudiante que se ha desmayado porque no había comido en todo el día. O sea, agrupó todas las materias en un mismo día para poder ahorrarse algunos pesos en el transporte, que hoy en día está afectando gravemente a la situación de los estudiantes y Sí. de los docentes también.
y no había comido nada en todo el día y se desmayó en una clase. Claro. Eh, y en cuanto a, bueno, el veto a la ley de financiamiento universitario que ocurrió el día miércoles, eh, eso recomponía la situación de este año y garantizaba la finalización de este año. Y ahora tenemos un problema, no solo el de la situación actual de los docentes y estudiantes, sino también el del presupuesto 2025. Ustedes piensen que el Consejo Interuniversitario Nacional elevó la partida presupuestaria para garantizar el funcionamiento de todas las universidades nacionales para el año que viene sin ninguna extensión del sistema universitario ni del presupuesto, simplemente sosteniendo lo que hay, equivale a 7.2 billones de pesos. Ujú. Lo que puso el gobierno del presupuesto son 3.8 billones de pesos. Es decir, Claro. está ofreciendo la mitad de lo que necesita el sistema universitario para poder funcionar. Ese ahogamiento presupuestario, más allá de que es un claro ataque a la universidad pública, eh, lo que está haciendo es eh, poniendo en riesgo el funcionamiento. Y en ese sentido, la gente está dimensionando, me parece a mí, con las contundentes manifestaciones en función de la universidad pública, eh, lo que implica el destruir el Estado, destruir la educación pública, destruir las universidades, es destruir el futuro directamente, es Ujú. destruir cualquier posibilidad de una matriz de desarrollo autónomo, inclusivo, es destruir la posibilidad de ascenso social de un montón de sectores de la población. Yo, con mucho esfuerzo, y tuve la suerte de ser el primer egresado universitario dentro de mi familia. Y en este sentido, las universidades que se han creado en el último periodo me interpelan fuertemente estas experiencias en virtud de que la mayor parte de los estudiantes son la primera generación de universitarios de su familia. Bueno, esa es la única posibilidad que hoy puede presentar el sistema para eh, generar condiciones para el ascenso social, para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus condiciones de vida. No lo van a mejorar especulando en la bolsa. En Mm. todo caso, alguno podrá ganar algo especulando en la bolsa, comprando una criptomoneda, pero la grande mayoría van a perder y siempre ganan los mismos. Cuando se revientan las burbujas, terminan perdiendo las mayorías y los que tienen información privilegiada, anticipada, son los únicos que ganan. Sí. Muchas gracias, Aníbal. No, muchas gracias a vos, saludos a toda la audiencia y bueno, quedo a disposición. Buenísimo. Gracias por tu tiempo. Te despedimos. Y ahora vamos a ir a un corte. No, perdón. Casi, casi. Vamos a hablar con Karen Abalay, que está del otro lado. No sé si me escuchás, Karen. Hola, ¿cómo va? Ahí te ¿Me escucho y ahí escuchas te veo. bien? Sí. ¿Cómo estás? Buenísimo. ¿Todo bien? ¿Y vos? Creo que no nos conocíamos. No, Así, nunca habíamos hablado, creo. conocía tu voz por los audios Por del los Noti, audios, pero sí, no sí, nos sí. conocíamos. Sí, hoy como era feriado, dije, bueno, hoy sí tengo que salir en vivo, así que acá estoy. Buenísimo. ¿Y de qué vas a hablar? Bueno, básicamente esta semana la noticia principal que sucedió puntualmente el pasado 7 de octubre fue que se cerraron los fondos fiduciarios, sí, para la protección ambiental de los bosques nativos. Esto salió a través de un decreto, 7888-2024. No fue el único fondo que se cerró justamente a través de ese decreto, también estuvieron, bueno, se cerró el de las becas Progresar y el de los fondos de emergencias. Ujú. Pero bueno, puntualmente hoy venía a contarles un poco ¿no? Sobre estos fondos que ya no van a estar destinados a la protección ambiental de los bosques nativos. Que este fondo en realidad fue establecido en 2018 por la ley 27.431, ¿sí? Con el fin de el enriquecimiento y conservación de los bosques nativos de nuestro país. Y esto en realidad también estaba en línea con lo que en nuestro país acordó justamente en el Acuerdo de París, que es un acuerdo a nivel mundial, que lo que hace es presentar diferentes iniciativas de todos los países del mundo, todos los firmantes,
como un plan de acción frente al cambio climático, así a nivel mundial. Entonces, bueno, esta ley fue sancionada un poco en línea con este Acuerdo de París. Pero bueno, ¿qué son los fondos fiduciarios? ¿Sí? Para poner un poco en contexto, son recursos que en este caso el Estado Nacional le otorga a las provincias para que los administren y que los utilicen, sí, para garantizar el financiamiento y la estabilidad, en este caso, eh, de la protección de los bosques nativos. Este fondo lo que fue creado para implementar medidas relacionadas con la protección de los bosques, y se les daba, la idea de estos fondos era que cada provincia los pudiera administrar, y mejorar la eficiencia y transparencia de la administración, destinados a la conservación de estos ecosistemas tan importantes para el país. Como te comentaba, fue creado en 2018 y constituyó un importante avance en la gestión de la protección de estos ecosistemas que son bastante amenazados y son muy importantes para todo el mundo, básicamente, todos los bosques nativos. Lo que este fondo permitía era realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de bosques nativos, y también mejoraba la transparencia del proceso. Y no solo eso, sino también que obtenía una redituabilidad mientras los fondos esperaban a ser transferidos, un aspecto clave, en este contexto de alta inflación. Y también lo que permitía este fondo era la restauración y manejo sostenible, ¿sí? Lo que permitía también controlar la deforestación, que es un grave problema que tenemos en el país, y al mismo tiempo apoyar las comunidades locales y asegurar la implementación efectiva de los objetivos, ¿sí? De la ley que te comentaba, de la ley de bosques, para presupuestos mínimos para la protección de estos. Pero bueno, finalmente lo que pasó fue que el lunes el fondo fiduciario fue cerrado, sí, esto se hizo previamente una auditoría por la Sindicatura General de la Nación, y básicamente lo que salió en un comunicado del gobierno es que se puso en evidencia varias debilidades que tenía este fondo, mostraba un déficit de capacidad institucional, y también estaba presente la inexistencia de indicadores claros sobre la gestión realizada, ¿sí? O sea, como que había una ineficiencia clara en la administración de estos fondos. Por tal motivo es lo que dicen que obviamente decidieron cerrarlo. Esto también va en paralelo con este objetivo que tiene la nación, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional, un modo de gobierno de, bueno, reducir el gasto público, ¿sí? Entonces se están llevando a cabo todas estas auditorías y demás. Y bueno, lo que dicen desde el gobierno es que el cierre de estos fondos conlleva estos principios de ordenamiento de gestión gubernamental y el resguardo de una mejor administración de los recursos públicos. Frente a esto, varias organizaciones salieron obviamente a manifestarse en contra del cierre de estos fondos. ¿Sí? Una de ellas fue la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, más conocida como FARN, que es una organización que está conformada por abogados ambientalistas que generalmente salen como querellantes en causas relacionadas con la protección del ambiente. Y lo que salieron a pedir es que se retrotraiga esta decisión, porque lo que dicen es que no se está cumpliendo con las obligaciones establecidas en esta ley que te mencionaba anteriormente, que es la ley de bosques. Lo que dice esta ley es que se tienen que establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. La eliminación de este fondo implica un grave retroceso, ¿sí? Y también algo que ellos mencionan es que colisiona con el principio de no regresión ambiental que está declarado en el Acuerdo de Escazú, ¿sí? O sea, significaría básicamente que se vuelve para atrás con políticas ambientales, y el Acuerdo de Escazú básicamente lo que dice es eso, que no puede haber regresión ambiental en políticas públicas relacionadas con el ambiente. Entonces, bueno, ahí también hay un punto de coalición, como lo dicen ellos. Bueno, y básicamente esto va en contramano con lo que está sucediendo en el mundo y con los compromisos asumidos a nivel internacional, como te comentaba, por ejemplo, con el compromiso asumido en el Acuerdo de París. Y no solamente sobre eso, sino que también hay un compromiso mundial sobre lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad, y también justamente atenta contra esto. Un dato para tener en cuenta es que, por ejemplo, los mercados de materias primas como soja y carne que se producen en los bosques argentinos requieren que dichos productos digan que están libres de deforestación y conversión de ecosistemas. Entonces,
al dar de baja este fondo, sí que un poco asegura la protección de estos ecosistemas, también estaríamos estando en contra de, por ejemplo, si los queremos vender al mundo estos productos y demás, materias primas, no estaríamos cumpliendo con este punto, sí. Y esto obviamente es una mala señal para el mercado mundial, que obviamente hoy en día lo está requiriendo mucho más esta protección del ambiente también en los productos que comercializamos. Claro. Además, bueno, en este contexto de cambio climático, ¿no? De la importancia que tiene conservar nuestros bosques, porque bueno, tenemos este aumento de temperaturas, de pérdida de biodiversidad, de sequías e inundaciones que son cada vez más severas y frecuentes, o de incluso fenómenos naturales que se dan siempre, como por ejemplo el fenómeno de la niña, del niño, y que hoy en día por el cambio climático los efectos que tenían normalmente se acentúan mucho más. Entonces, bueno, los bosques son un punto principal en la mantención de la biodiversidad, ¿sí? Y de que este cambio climático no se acentúe mucho más. Pero bueno, una de las principales consecuencias es que se puede alentar a la forestación, ¿sí? Esto es un combo bastante letal por la propagación de incendios, que bueno, que estuvimos viendo mucho estos últimos tiempos, bueno, lo que sucedió en Córdoba hace poco y demás. Y que obviamente atentan contra la vida humana y con todo lo que tiene que ver con la armonía en la naturaleza. Así es, vivimos en un mundo bastante perfecto que si alguna parte se desequilibra todo el resto. Entonces, por eso un poco la importancia. Pero bueno, otro dato también a tener en cuenta es que esta realidad de financiamiento a la protección de bosques nativos lamentablemente no es algo que sea algo local, ¿sí? A nivel mundial no se está cumpliendo con la protección y restauración de bosques que se había querido implementar para el año 2030, o sea, como unos objetivos que se tenían para el año 2030. Porque, bueno, como decía, los bosques absorben 1/3 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y albergan el 80% de la biodiversidad terrestre en la Tierra, además de que también proporciona los medios de vida para 1.600.000 personas. ¿Sí? Esos son datos a nivel mundial que estuvo difundiendo la Fundación Vida Silvestre Argentina, un poco para concientizar sobre la importancia de la conservación de los bosques nativos a nivel mundial, y por qué es importante actuar para su protección y restauración. Bueno, y puntualmente en Argentina, los bosques nativos se siguen perdiendo en zonas donde está prohibida la deforestación, puntualmente por ejemplo, estas zonas donde hay bosques nativos, se cambia el uso de este suelo, ¿sí? Para actividades agropecuarias en su mayoría, todo lo que tiene que ver con actividades forestales, urbanísticas y viales. Por ejemplo, si se quiere hacer un camino o algo en una zona donde hay bosques y se deforestan y se avanza con este tipo de proyectos. Y otro dato también a tener en cuenta que estuvo difundiendo la Fundación Vida Silvestre es que lamentablemente estas áreas que fueron deforestadas ilegalmente, las que fueron quemadas, no fueron restauradas, ¿sí? Como indica la ley de bosques también indica que deben ser restauradas, y que tampoco hay un registro nacional de infractores y de responsables de la pérdida de estos ecosistemas, y tampoco obviamente una sanción para los que lo provocan. Claro. Bueno, y en Argentina alrededor del 73% de la deforestación es ilegal porque sucede en zonas prohibidas por la ley. Sí, hay zonas de bosques que están divididas como en 3 colores, que son verde, roja y amarilla. Las verdes son zonas que sí pueden llegar a realizar estas actividades que te comentaba recién, agropecuarios, forestales y demás, siempre que haya algún ordenamiento municipal o provincial y demás que lo habilite. Después tenés las zonas amarillas, que son sí zonas protegidas, que por ejemplo no están destinadas al turismo o a alguna actividad puntual. Después tenés las zonas rojas que directamente no se pueden utilizar para nada, ¿sí? Son zonas sumamente frágiles y que obviamente no pueden tener alguna actividad de por medio. Y también hay zonas que lamentablemente tampoco están sin categorizar en el ordenamiento territorial de bosques nativos. Pero bueno, lo que dice este dato, como te comentaba, es que el 76% de la deforestación es ilegal porque se está realizando en estas zonas rojas y amarillas. Y otro dato a tener en cuenta es que cómo está en la superficie de bosques nativos en Argentina. Se hizo un estudio,
¿sí? Un monitoreo de la superficie de bosques nativos. Y lo que dice es que entre 1998 y 2022 se deforestaron 6,4 millones de hectáreas de bosques nativos, principalmente por el avance de la frontera agropecuaria, pero que en paralelo la misma cifra se perdió a nivel global durante 2022. Y volviendo a este tema que te comentaba, de que si bien es algo que está pasando acá en Argentina, también es una tendencia global, ¿sí? Que la pérdida de bosques nativos y el avance de la frontera agropecuaria puntualmente es una tendencia global. Y también para tener en cuenta que el 87% del bosque nativo perdido correspondió a la región chaqueña, ¿sí? Y otro dato aún más alarmante es que el 43% de esta pérdida de bosques de la región chaqueña ocurrió durante la vigencia de la actual ley de bosques. O sea que, bueno, si bien Terrible. siempre había una ley, se cumplía de manera parcial, porque la deforestación ilegal seguía sucediendo, había zonas que no se habían categorizado por el ámbito territorial, seguía siendo ilegal y demás, pero en paralelo también hubo pérdida de bosques, incluso con una ley vigente. ¿Sí? Esos datos está bueno tenerlos. Y sobre todo también porque hace unas semanas también les había contado una noticia de una deforestación ilegal que se había aprobado en la provincia de Chaco para avanzar y demás. O sea, como que son cosas que están sucediendo lamentablemente y que, bueno, la pérdida de los fondos fiduciarios es algo más que se suma a este incumplimiento de la ley. Bueno, y también volviendo a algunas de las columnas, porque este es un tema que capaz venía desarrollándose de diferentes maneras. Creo que la semana pasada o la anterior también les había contado sobre el tema del presupuesto 2025, ¿sí? Que estos fondos puntualmente nunca tuvieron, ¿sí? el presupuesto correspondiente a la ley de bosques, nunca tuvo el presupuesto que debería tener, que es el 0,3 del presupuesto nacional. ¿Sí? De hecho, en los últimos 10 años, si esto fue que se estuvo sucediendo, el máximo otorgado fue el 10% de lo correspondiente. O sea que desde ese 0,3 del presupuesto nacional solo se otorgó el 10% correspondiente. Incluso el presidente envió el presupuesto nacional hace 1 o 2 semanas. Había representado incluso el fondo más bajo de la historia para el cumplimiento de esta ley. O sea que venía en baja muchísimo más, que fue estos últimos 2 años. He otorgado solamente el 2,5 de lo correspondiente. Así que bueno, esta es un poco una tendencia de lo que viene pasando. Para que sepas, bueno, el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos lo que hace es solventar los gastos de guardaparques, brigadistas y otros recursos económicos sobre todo lo que tiene que ver con el monitoreo y control de protección, de control y prevención de la protección de los bosques. Después, bueno, finalmente un poco para cerrar también, cuando armaba la columna se me ocurrió que estaría bueno también sumar la información de por qué son daños, por qué es tan importante, más allá de todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los objetivos que tenemos firmados como país para el Acuerdo de París y más, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para la disminución del impacto del cambio climático. Estoy hablando con una amiga que es ecóloga, se llama Sofía Fritzler, y la idea era un poco también sumar información de esto, ¿no? de la importancia de qué son los bosques, para entender, bueno, por qué es importante preservarlos. Estos bosques son ecosistemas que nos proveen a nosotros como personas un amplio rango de servicios ambientales y están plagados de diversidad genética y proveen, bueno, obviamente es el refugio de muchas especies a nivel mundial. Un dato muy interesante que me brindó es que se necesitan siglos para regenerar la estructura de un ecosistema de un bosque maduro, ¿sí? Por eso un poco lo que te decía recién en cuanto a estos bosques que fueron deforestados y que todavía no fueron generados nuevamente. Es una lástima porque es encima que tardan muchísimos siglos en generarse nuevamente, todavía no arrancamos a generarlos, entonces es un dato a tener en cuenta. Ujú. Y cada bosque tiene distintos estratos y funcionan de refugio y alimento para distintas especies. Hay un dato que me brindó, es que, por ejemplo, las especies son, cuando tenemos individuos iguales, por ejemplo, no sé, una única especie de un animal o de una planta o un árbol, pero después tenemos 2 especies, ¿sí? Que están conviviendo, por ejemplo, una especie de un animal y una especie de una planta, tenemos una población. Y en el caso de los bosques, en realidad son una comunidad, ¿sí? Porque tienen muchas poblaciones, muchas especies conviviendo en un mismo lugar. Y
También los bosques tienen la particularidad de ser ecosistemas maduros, ¿sí? Porque hay especies que funcionan como especies paraguas, ¿sí? Eso también es un dato a tener en cuenta porque si destruimos el hábitat de una especie paraguas, esto que te decía al inicio, tenemos un ecosistema tan perfecto que si desestabilizamos una parte o un elemento de ese ecosistema que ya no está, se desestabiliza todo el resto. ¿Sí? En este caso, bueno, está el concepto de especies paraguas, que si no se falta, por ejemplo, una especie de árbol que encima que va a tardar muchísimos años en volver a regenerarse, también lo que va a hacer es desestabilizar a todas las especies que vienen atrás y que generalmente son mucho más frágiles que esta especie paraguas que las contenía. Así que bueno, eso es un poco la información que había traído hoy, bueno, sobre todo esta última parte para enfatizar la importancia de la conservación de los bosques, de que estos fondos estén, ¿sí? de que estén en su totalidad, ¿sí? Porque bueno, lamentablemente esta noticia es esta semana, pero como te decía, vemos una tendencia de que hace 10 años no se destinan los fondos correspondientes para la protección de los bosques nativos, Sí. Y que en paralelo no estamos cumpliendo con nuestros objetivos, que lamentablemente a nivel mundial tampoco está sucediendo. Pero que bueno, nada, está bueno concientizar sobre todo sobre la importancia de seguir manteniéndolos, ¿no? A los bosques. Así que bueno, esto era un poco Muchísimas gracias, Karen. Ahora bueno, sí, te despido. Bueno, y espero volverte a tener en algún momento, alguna otra sí, semana. esperemos que sí, esperemos que sí. Así que Sí, nada. algún día ir al estudio capaz y conocernos en Sí, persona. estaría bueno, estaría bueno. Más que invitada estás. Bueno, gracias Lara y saludos a todos los chicos ahí del equipo. Saludos. Ahora Chao, sí, chao. despedimos a Karen y vamos a ir a un pequeñísimo corte. No se vayan, que vamos a volver con más Noticero. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció un proyecto para condonar la deuda de miles de universitarios. La iniciativa, que busca reemplazar el llamado CAE, Crédito con Aval del Estado, por el financiamiento público para la educación superior, permitiría cancelar parte de la deuda que más de 1.200.000 estudiantes universitarios han contraído en créditos especiales para costear sus estudios. Según cifras oficiales, hasta fines de 2023 se registraron en Chile 539.000 morosos y un 73% de los morosos han abandonado sus estudios. 9 años sin Diana Zacayán. Ella fue una activista travesti y defensora de derechos humanos argentina. Impulsó la ley de identidad de género y creó el cupo laboral travesti trans, entre otras luchas. A 9 años del crimen de odio de Diana Zacayán, fue travesticidio. El 11 de octubre de 2015, la activista travesti y defensora de derechos humanos fue asesinada. El 18 de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel Marino a prisión perpetua por el travesticidio. Este veredicto consideró el crimen de odio y la violencia de género según los incisos 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal. En este juicio fue la primera vez que la justicia utilizó el término travesticidio en los expedientes.